Hay fotos que deberían haberse quemado, pero esta fue encontrada colgando de un árbol, ensangrentada. Nadie sabe quién tomó la foto, pero todos los que la vieron desaparecieron. Lo llaman el hombre del saco, pero no roba niños. Él viene por ti, cuando ya no tienes a nadie más. Yo fui quien encontró la cueva, y lo que vi adentro aún me persigue. Para entender completamente lo que ocurrió en noviembre de 1887, debo retroceder al menos 6 meses, al momento en que comencé a notar un patrón perturbador en los casos que llegaban a mi oficina en Baker Street. Había comenzado con pequeñas inconsistencias. Reportes policiales que mencionaban personas que habían desaparecido, pero cuyos expedientes desaparecían de los archivos al día siguiente. Testimonios de testigos que juraban haber visto a alguien en un lugar específico, solo para que esos mismos testigos afirmaran días después que nunca habían visto a tal persona. Era como si la memoria colectiva de Londres estuviera siendo editada, como si alguien estuviera borrando cuidadosamente ciertas existencias del registro histórico. Al principio lo atribuía a la incompetencia burocrática que plagaba la Scotland Yard, pero cuando comencé a investigar más profundamente, descubrí algo mucho más inquietante. Las personas que desaparecían de los registros no eran individuos prominentes o incluso notables. Eran invariablemente los marginados de la sociedad, mendigos, prostitutas ancianas, huérfanos que habían envejecido fuera del sistema de cuidado, trabajadores lesionados que ya no podían laborar. En otras palabras, eran exactamente el tipo de personas que la sociedad londinense había aprendido a no ver incluso cuando estaban vivas. Mi primera investigación seria sobre este fenómeno comenzó en mayo de 1887, cuando una mujer llamada Adelaide Cornerstone llegó a mi oficina con una historia que habría sonado delirante si no hubiera sido por la angustia genuina en sus ojos. «Detective Almanaque», me dijo, con una voz que temblaba como hojas en viento de otoño. «Mi padre ha dejado de existir». Le ofrecí una silla y un té, notando cómo sus manos se aferraban a su bolso de mano como si fuera lo único que la conectaba con la realidad. «¿Su padre ha muerto?», pregunté gentilmente. «No», respondió, y esa sola palabra estaba cargada de una desesperación que me heló la sangre. «Quiero decir, no lo sé. Es como si nunca hubiera existido. Fui a su pensión ayer para visitarlo. Lo hago todos los domingos, y la señora Pemberton, la dueña, me miró como si fuera una extraña. Me dijo que nunca había tenido un inquilino con ese nombre, pero él ha vivido ahí durante 3 años. Quizás hubo algún malentendido. Fui a su lugar de trabajo», continuó, como si no me hubiera escuchado. «A los muelles donde cargaba sacos cuando su espalda se lo permitía. Los capataces me miraron como si estuviera loca. Dijeron que nunca habían empleado a nadie con el nombre de Cornelius Cornerstone. Pero yo tengo cartas de él, tengo fotografías, Se desplomó en sollozos que parecían surgir de un pozo de dolor tan profundo que amenazaba con tragarla. Entera punto pasé las siguientes 2 semanas investigando el caso de Cornelius Cornerstone. Lo que encontré fue más perturbador que cualquier fenómeno sobrenatural que hubiera enfrentado antes. Los registros de empleo habían sido alterados, pero no de manera obvia. Era como si hubieran sido reescritos por alguien que conocía íntimamente los sistemas burocráticos de Londres. Los registros de la pensión mostraban que la habitación que Cornelius había ocupado había estado vacía durante meses, pero las marcas de desgaste en el suelo y las paredes contaban una historia diferente. Más inquietante aún, cuando entrevisté a los otros trabajadores de los muelles, sus respuestas seguían un patrón extraño. Al principio parecían reconocer el nombre de Cornelius, como si trataran de recordar algo que estaba justo al borde de su memoria, pero luego una expresión de confusión pasaba por sus rostros, seguida de una negación tajante de que tal persona hubiera existido jamás. Era como si la memoria de Cornelius Cornerstone estuviera siendo activamente borrada de la conciencia colectiva. Después de 3 semanas de investigación infructuosa, tuve que admitir la derrota ante Adelaide, pero le prometí que mantendría el caso abierto, que continuaría buscando respuestas. No sabía entonces que esa promesa me llevaría por un sendero que terminaría en las profundidades de la tierra, cara a cara con una entidad que había tomado sobre sí misma la tarea de preservar a los olvidados del mundo. Durante los siguientes meses, casos similares llegaron a mi puerta con frecuencia creciente. Familiares que buscaban a seres queridos que parecían haber sido borrados de la existencia. Empleadores confundidos por registros de empleados que no recordaban haber contratado.
Vecinos que juraban que alguien había vivido en una casa que, según todos los registros oficiales, había estado vacía durante años. Comencé a mantener mi propio registro de estas desapariciones, documentando cada detalle que podía recopilar, antes de que también fuera borrado de la memoria colectiva. Para octubre de 1887 tenía un archivo de más de 50 casos, todos siguiendo el mismo patrón inexplicable. Y entonces llegó Martha Whitlow, y todo cambió. Era una de esas noches londinenses en las que la niebla no solo envolvía la ciudad, sino que parecía devorarla entera. Noviembre había llegado con su séquito de sombras y las calles de Whitechapel se habían convertido en un laberinto donde la realidad se difuminaba hasta volverse indistinguible de las pesadillas. Mi oficina en Baker Street, iluminada apenas por el parpadeo mortecino de una vela que agonizaba, se había convertido en refugio de aquellos que la Scotland Yard había desechado como casos perdidos. Los muebles, un escritorio de roble que había heredado de mi predecesor, 2 sillas de respaldo alto que habían visto días mejores y una librería repleta de volúmenes sobre criminología, ocultismo y anatomía forense, estaban envueltos en sombras que se movían con vida propia cada vez que la llama de la vela vacilaba. En las paredes colgaban mapas de Londres marcados con alfileres rojos que señalaban los lugares donde había resuelto casos que otros consideraban imposibles. Cada alfiler representaba una victoria contra lo inexplicable, pero también un recordatorio de que el mundo era mucho más extraño y peligroso de lo que la mayoría de las personas se atrevían a imaginar. Era pasada la medianoche cuando escuché los golpes desesperados en mi puerta. No eran los golpes de alguien que busca ayuda, eran los de alguien que huye de algo innombrable. El sonido resonó a través de los pasillos vacíos del edificio como disparos de pistola, urgentes y llenos, de una desesperación que me hizo levantar inmediatamente de mi escritorio. Al abrir, me encontré con Martha Whitlow, una mujer de mediana edad cuyo rostro había sido esculpido por años de trabajo en las fábricas textiles del East End. Tenía alrededor de 40 años, pero las líneas de preocupación y fatiga en su rostro la hacían parecer mucho mayor. Sus manos, callosas por el trabajo manual, temblaban no solo por el frío de noviembre, sino por algo mucho más profundo. Sus ojos, hundidos en cuencas profundas, brillaban con el terror de quien ha visto lo imposible. Llevaba un abrigo de lana gris que había conocido días mejores, y sus botas estaban empapadas por la lluvia que había comenzado a caer. Su cabello, castaño, normalmente recogido en un moño pulcro, se había deshecho parcialmente, dándole un aspecto de alguien que había corrido a través de las calles sin importarle las apariencias. «Detective Almanaque», susurró, su voz apenas un hilo, que se perdía entre el ulular del viento que se filtraba por las escaleras del edificio. «Mi hermano, Thomas, ha desaparecido, pero no es como las otras veces que se perdía en las tabernas. Esta vez es diferente. Esta vez sé que no va a volver». La invité a pasar notando cómo sus manos temblaban no solo por el frío de noviembre, sino por algo mucho más profundo. Mi oficina, que normalmente ofrecía una sensación de refugio y seguridad, parecía inadecuada para contener el terror que esta mujer llevaba consigo. Le serví un brandy de una botella que guardaba para ocasiones especiales, o para clientes que necesitaban valor para contar historias imposibles. Apenas tocó el vaso como si cualquier calor fuera una traición a la desesperanza que la habitaba. «Cuénteme todo», le dije, encendiendo mi pipa mientras la lluvia comenzaba a repiquetear contra los cristales empañados de mis ventanas. El sonido era hipnótico pero también inquietante, como miles de dedos fantasmales tamborileando contra el vidrio. Martha se acomodó en la silla frente a mi escritorio, pero no pudo relajarse. Se mantuvo al borde del asiento como si estuviera lista para huir en cualquier momento. «Thomas no era alguien importante», comenzó, con esa tristeza particular de quien ha aprendido a disculpar la existencia de un ser querido. «Trabajaba cargando sacos en los muelles cuando encontraba trabajo, dormía en las calles cuando no tenía dinero para una pensión. Los caballeros elegantes pasaban junto a él como si fuera invisible, como si no existiera». Su voz se quebró ligeramente al pronunciar esas últimas palabras, y pude ver en sus ojos el dolor de alguien que había visto a un ser querido ser gradualmente borrado de la consideración humana. «Pero para mí era importante», continuó, alzando la barbilla con una dignidad que contrastaba con su apariencia desaliñada. «Era mi hermano menor. Yo cuidé de él cuando nuestros padres murieron de cólera hace 10 años. Trabajé dobles turnos en la fábrica para asegurarme de que tuviera algo que comer, aunque fuera solo pan duro y sopa aguada». Pausó, tomando aire como si estuviera a punto de sumergirse en aguas profundas y oscuras, pero últimamente había comenzado a hablar de un hombre. Un hombre que aparecía en los callejones más oscuros, siempre al filo de la medianoche.
Decía que este hombre cargaba un saco enorme, tan pesado que su espalda se había curvado hasta formar casi un círculo, y que dentro del saco se escuchaban susurros. El viento golpeó la ventana con tal fuerza que ambos dimos un respingo. En el silencio que siguió, pude escuchar el latido acelerado de su corazón y también algo más, un sonido distante, como de voces susurrando, que parecía venir de muy lejos, pero también de muy cerca. Thomas me dijo que había visto a este hombre acercarse a otros como él. Los mendigos, los olvidados, aquellos que no tienen familia que los reclame ni trabajo que los defina, y que después de que el hombre aparecía, simplemente dejaban de existir. No morían, detective. Dejaban de existir como si nunca hubieran nacido. Me incliné hacia adelante, estudiando cada línea de su rostro surcado por la preocupación. Había escuchado historias similares en los últimos meses, pero nunca con este nivel de detalle específico. ¿Cuándo vio a su hermano por última vez? Hace 3 días. Me dijo que había descubierto algo sobre ese hombre, que había encontrado donde vivía, en algún lugar cerca de los bosques del este, más allá de los límites de Whitechapel. Me dijo. Su voz se quebró como vidrio contra piedra. Me dijo que iba a seguirlo, que alguien tenía que saber la verdad sobre lo que le pasaba a la gente invisible. ¿La gente invisible? Así llamaba a personas como él. Los que la sociedad ha decidido que no valen la pena de ser vistos. Los que mueren en las calles y son enterrados en fosas comunes sin nombres. Los que desaparecen y nadie se molesta en buscarlos. Marta se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana mirando hacia las calles neblinosas como si esperara ver a su hermano emergiendo de la oscuridad. Detective Almanaque, he oído hablar de usted. Dicen que resuelve casos que otros consideran imposibles, que ha visto cosas que desafían la razón. Por favor. Se giró hacia mí y pude ver lágrimas brillando en sus ojos. Por favor, encuéntrelo. Sé que algo terrible le ha pasado. Puedo sentirlo en mis huesos. Aquella noche, después de que Martha Whitlow se perdiera de nuevo en la niebla, quedándose hasta muy tarde porque temía regresar sola a su habitación alquilada en el East End, comencé mi investigación revisando los registros policiales de los últimos 6 meses. Lo que encontré fue perturbador no por lo que estaba allí, sino por lo que faltaba. Mi escritorio se llenó de documentos que había conseguido a través de contactos en la Scotland Yard, favores que había acumulado durante años resolviendo, casos que los investigadores oficiales preferían olvidar. Había reportes de desapariciones, sí, pero todos archivados con la misma nota, sin familiares que reclamen. Caso cerrado por falta de evidencia e interés público, como si la vida de estas personas hubiera sido tan insignificante que su ausencia ni siquiera merecía una investigación superficial. Thomas Whitlow, John El Cojo Morrison, Mary Ashworth, Daniel Finn, Cornelius Cornerstone, Adelaide Fletcher, Benjamin Crow, nombres que se repetían en reportes que nadie había leído, historias que nadie había escuchado. Todos compartían las mismas características, sin hogar fijo, sin familia cercana, sin conexiones sociales que los ataran al mundo de los vivos. Pero había un patrón más sutil, uno que solo alguien entrenado en leer entre las líneas podría detectar. Todos habían sido vistos por última vez en la misma área, los límites orientales de Whitechapel, donde las calles pavimentadas daban paso a senderos de tierra que se perdían entre los árboles retorcidos del bosque de Epping. Más inquietante aún, cuando examiné los reportes más de cerca, encontré evidencia de alteraciones sistemáticas. Palabras habían sido tachadas y reescritas, fechas habían sido cambiadas y en algunos casos, páginas enteras habían sido removidas de los expedientes. Alguien con acceso a los archivos oficiales estaba editando cuidadosamente la historia de estas desapariciones. Pasé el resto de la noche mapeando las ubicaciones de las desapariciones en uno de mis mapas de Londres. Cuando terminé, el patrón era inconfundible. Todas las desapariciones formaban un semicírculo que se extendía desde Whitechapel hacia el este, convergiendo hacia un punto específico en el bosque de Epping. A la mañana siguiente, mientras una lluvia fina convertía las calles en espejos grises que reflejaban un cielo plomizo, decidí visitar los últimos lugares donde estas personas habían sido vistas. El East End en noviembre era un paisaje de desolación que parecía diseñado por algún arquitecto de pesadillas. Fábricas que vomitaban humo negro, callejones que se estrechaban hasta convertirse en túneles de ladrillos húmedos y una población que había aprendido a caminar con la mirada baja para no ver demasiado. Las calles estaban llenas de personas que se movían con la desesperación silenciosa de quienes saben que cada día podría ser el último en el que encuentran trabajo, comida o refugio.
Niños descalzos corrían entre carruajes tirados por caballos, cuyos cascos resonaban contra los adoquines húmedos, mientras mujeres con chales raídos se apresuraban entre las tiendas, tratando de estirar sus pocos chelines tanto como fuera posible. Fue en The Broken Crown, una taberna que había visto días mejores décadas atrás, donde encontré mi primera pista real. El establecimiento estaba ubicado en una esquina donde dos callejones se encontraban, creando un pequeño patio que siempre estaba en sombras, sin importar la hora del día. La taberna misma era un edificio de 3 pisos que se inclinaba precariamente hacia la izquierda, como si estuviera tratando de escapar de algo. El interior era exactamente lo que esperaba. Techos bajos ennegrecidos por años de humo de tabaco y carbón, mesas de madera marcadas por décadas de vasos y peleas, y un ambiente que olía a alcohol barato, sudor y desesperación. Los clientes, trabajadores de fábricas al final de turnos agotadores, marineros entre trabajos y varios individuos cuyas ocupaciones era mejor no preguntar, hablaban en murmullos que se perdían en la penumbra. El tabernero, un hombre llamado Silas Brewer, cuyo rostro parecía haber sido tallado de la misma madera carcomida de su bar, recordaba a Thomas Whitlow. Brewer era un hombre robusto de unos 50 años, con brazos que hablaban de décadas sirviendo bebidas a clientes que a menudo preferían resolver sus diferencias con los puños. Tenía una cicatriz que le recorría la mejilla izquierda, recuerdo de algún altercado pasado, y ojos que habían visto demasiado para sorprenderse por nada. «¡Ay, el pobre Thomas!», murmuró mientras limpiaba un vaso con un trapo que probablemente solo redistribuía la suciedad. Últimas semanas había algo en él que no me gustaba. Nervioso como un gato que presiente tormenta. Hablaba solo. Decía cosas sobre un hombre que recogía los despojos humanos. ¿Despojos humanos? Sus palabras exactas, detective. Decía que había un tipo que aparecía cuando la niebla era más espesa, siempre en los lugares donde la gente como él se refugiaba, que llevaba un saco del tamaño de un hombre, y que dentro de ese saco había gente. Silas se acercó, bajando la voz hasta convertirla en un susurro conspirador. Sus ojos se movieron nerviosamente hacia la puerta, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. Pero lo más extraño, detective, es que Thomas juraba que había visto a algunas de esas personas antes. Mendigos que habían desaparecido meses atrás. Los había visto moviéndose dentro del saco, como si estuvieran vivos pero atrapados. Le dijo Thomas específicamente dónde había visto a este hombre. Mencionó los límites del bosque, donde la ciudad termina y comienzan, los árboles. Dijo que había una cueva o algo así, un lugar donde el hombre llevaba su colección. Silas se estremeció visiblemente, a pesar del calor que emanaba de la chimenea en la esquina de la taberna. Thomas estaba obsesionado con la idea de que alguien tenía que hacer algo. Decía que la policía nunca investigaría, porque las víctimas eran nadie importante, que alguien tenía que hablar por los que no tenían voz. ¿Y cuándo fue la última vez que lo vio? Hace 4 noches. Llegó aquí justo cuando cerraba, empapado por la lluvia y hablando de manera aún más extraña que de costumbre. Dijo que había descubierto algo importante, que había seguido al hombre hasta su guarida. Me mostró esto. Silas se dirigió hacia una caja de madera detrás del bar y extrajo algo envuelto en un trapo sucio. Lo desenvolvió cuidadosamente, revelando un pedazo de tela que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Era arpillera, pero de un tipo extraño. El material parecía viejo, muy viejo, pero también había algo antinatural en él. La textura era áspera al tacto, pero cuando lo examiné más de cerca pude ver que las fibras se movían ligeramente, como si estuvieran vivas. El color era un marrón sucio que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Thomas dijo que esto se había rasgado del saco cuando el hombre pasó demasiado cerca de una rama, explicó Silas. Dijo que el saco se movía por sí solo y que cuando se rasgó salió un sonido como de alguien llorando muy lejos. Guardé el pedazo de tela en mi bolsillo, sintiendo cómo parecía pulsar con una vida extraña contra mi pierna. Dijo Thomas a dónde iba esa noche. Dijo que iba a confrontar al hombre, que iba a exigir que liberara a las personas en el saco. Le dije que estaba loco, que debería ir a la policía, pero se rió. Dijo que la policía nunca creería una historia sobre gente invisible siendo secuestrada por un fantasma. Esa misma tarde, siguiendo las indicaciones vagas de Silas y armado con el fragmento de tela como evidencia tangible, me dirigí hacia los límites orientales del distrito. El paisaje cambió gradualmente. Las calles empedradas se dieron paso a senderos de tierra. Las casas apiñadas se espaciaron hasta convertirse en cabañas aisladas. Y finalmente, solo quedaron los árboles.
El viaje me llevó por áreas de Londres que pocos respetables ciudadanos visitaban jamás. Pasé por fábricas abandonadas cuyas chimeneas se alzaban como dedos acusadores contra el cielo gris, por vertederos donde los desechos de la ciudad se acumulaban en montañas putrefactas y por asentamientos improvisados donde familias enteras vivían en estructuras que apenas merecían ser llamadas refugios. Fue en uno de estos asentamientos donde encontré a mi siguiente informante. Se llamaba Agnes Marlowe, una mujer de edad indeterminada que había construido su hogar en un vagón de tren abandonado cerca de una línea férrea que ya no se usaba. Agnes tenía la piel curtida por años de exposición al clima, y sus ojos, de un azul descolorido que una vez había sido brillante, parecían ver más de lo que la mayoría de las personas querían saber. «¿El hombre del saco?», repitió cuando le pregunté sobre las desapariciones. «Aye, lo he visto. Todo el que vive en los márgenes lo ha visto, aunque la mayoría prefiere fingir que no». Agnes me invitó a entrar en su vagón, que había convertido en un hogar sorprendentemente acogedor. Las paredes estaban cubiertas con telas recolectadas de diversas fuentes, y había una pequeña estufa que mantenía el espacio cálido. En las esquinas había cajas llenas de objetos que había encontrado o recibido en trueque. Libros con páginas amarillentas, utensilios de cocina abollados, ropa remendada y varios artículos cuya función era difícil de determinar. «Apareció hace unos 2 años», continuó Agnes mientras preparaba té en una tetera que había visto días mejores. «Al principio pensamos que era solo otro mendigo, aunque había algo en él que no nos gustaba. Su forma de moverse como si no pesara nada. Su manera de mirar, como si estuviera evaluando el valor de tu alma. Pero ¿cuándo se dieron cuenta de que era diferente? Cuando comenzaron las desapariciones. Al principio pensamos que la gente simplemente se había mudado, había encontrado trabajo en otro lugar, o había muerto y nadie había encontrado los cuerpos. Pasa todo el tiempo en nuestra comunidad, pero entonces comenzamos a notar que no, solo desaparecían las personas, desaparecían los recuerdos de ellas». Agnes me sirvió el té en una taza agrietada pero limpia, sus manos temblando ligeramente por razones que no tenían nada que ver con el frío. Old Pete, por ejemplo, había vivido en esa cabaña de ahí, señaló por la ventana hacia una estructura que claramente había estado abandonada durante mucho tiempo. Durante 5 años. Todos lo conocíamos, todos hablábamos con él, pero un día simplemente no estaba. Y cuando preguntamos por él, nadie podía recordar exactamente cómo se veía, o qué hacía para vivir, o incluso si realmente había existido. Pero, ¿usted lo recuerda? A fragmentos, como tratando de recordar un sueño después de despertar. Sé que existió, sé que hablé con él, pero los detalles se desvanecen cuando trato de aferrarme a ellos. Agnes se levantó y caminó hacia una de sus cajas, de la cual extrajo un cuaderno hecho con páginas de papel misceláneo cosidas juntas. «Comencé a escribir nombres», explicó. «Todos los nombres de las personas que desaparecen. Pensé que, si los escribía, no podría olvidarlos completamente, pero mire». Me mostró el cuaderno, y lo que vi me hizo sentir un frío que no tenía nada que ver con el clima de noviembre. Había páginas llenas de nombres, pero muchos habían sido tachados, no por Agnes, sino como si la tinta hubiera comenzado a desvanecerse por sí sola. Algunos nombres eran apenas legibles, otros habían desaparecido completamente, dejando solo marcas fantasmales en el papel. «Es como si el mismo acto de olvidar fuera contagioso», murmuró Agnes, «como si hubiera una fuerza activa trabajando para borrar a estas personas de la realidad. ¿Ha visto al hombre del saco recientemente? 2 noches atrás. Pasó por aquí, arrastrando su carga. El saco era más grande que antes y se movía. Dios mío, cómo se movía. Como si hubiera una docena de personas ahí dentro, todas tratando de escapar al mismo tiempo». Agnes se estremeció y se envolvió más firmemente en su chal. Y había algo más. Un hombre joven lo seguía a distancia. Parecía determinado, como si hubiera tomado una decisión importante. Tenía el aspecto de alguien que no tiene nada que perder. ¿Podría haber sido Thomas Whitlow? Podría haber sido. Como dije, los detalles se vuelven borrosos. Pero sí, podría haber sido él. Dejé a Agnes con la promesa de que la mantendría informada sobre mi investigación y continué hacia el bosque. El sol se estaba poniendo pintando el cielo de Montesepue, tonos naranja y rojo que en el contexto de mi investigación parecían siniestros en lugar de hermosos. El bosque de Epping había sido testigo de siglos de historia londinense, pero había algo en su silencio que sugería secretos más antiguos y oscuros. Los árboles, desnudos por el otoño, se alzaban como esqueletos gigantescos contra un cielo que amenazaba con más lluvia.
El aire mismo parecía más denso aquí, cargado de una humedad que se adhería a la piel como manos fantasmales. Los senderos que se adentraban en el bosque no estaban marcados en ningún mapa oficial que hubiera visto. Parecían haber sido creados por el uso frecuente más que por cualquier planificación deliberada, serpenteando entre los árboles sin seguir ninguna lógica aparente. El suelo estaba cubierto de hojas muertas que se habían acumulado durante años, creando una alfombra espesa que silenciaba mis pasos, pero también ocultaba cualquier huella que pudiera haber dejado mi presa. Fue cuando la niebla comenzó a espesarse que lo vi por primera vez. Una figura encorvada se movía entre los árboles con una familiaridad que hablaba de años recorriendo esos senderos. Llevaba harapos que alguna vez pudieron haber sido un abrigo, y sobre su espalda curvada cargaba un saco de arpillera del tamaño de un ataúd. Lo que me heló la sangre no fue su apariencia grotesca, sino el hecho de que el saco se movía. No era el movimiento de objetos sueltos agitándose. Era el movimiento de algo vivo tratando de escapar. Me acerqué tanto como me atreví, ocultándome detrás de un roble cuyo tronco podría haber albergado una familia entera. El árbol era tan viejo que sus raíces habían creado una especie de anfiteatro natural, con depresiones en la tierra donde me pude esconder mientras observaba. El hombre, si es que esa cosa podía llamarse hombre, se detuvo en un claro donde la hierba había sido aplastada por el uso frecuente. El claro estaba rodeado de árboles más jóvenes que parecían haber crecido en un círculo perfecto, como si hubieran sido plantados deliberadamente. En el centro del claro había una depresión, circular en la tierra, como si algo pesado hubiera sido colocado ahí repetidamente. Dejó caer el saco al suelo con un sonido húmedo que me revolvió el estómago. No era el sonido de objetos pesados cayendo. Era el sonido de cuerpos impactando contra la tierra, seguido por gemidos ahogados que se elevaron desde el interior del saco. Y entonces escuché las voces. Eran susurros al principio, como el viento, a través de hojas secas. Pero gradualmente se hicieron más claros, más desesperados. Voces humanas, múltiples voces, saliendo del interior del saco. Palabras que no podía distinguir, pero cuyo tono era inconfundiblemente de súplica, de terror, de una desesperación que había sido refinada hasta convertirse en su esencia más pura. Por favor, déjanos ir. Hace tanto tiempo, solo queremos que alguien nos recuerde. Mi nombre es... Las voces se superponían unas con otras, creando un coro de agonía que amenazaba con destrozar mi cordura. Pero lo que más me perturbó no fue el dolor en esas voces, sino la resignación, como si hubieran estado pidiendo ayuda durante tanto tiempo que ya no esperaban ser escuchados. El hombre, el coleccionista como había comenzado a llamarlo en mi mente, se irguió tanto como su espalda deformada le permitía. Por primera vez pude ver su rostro, o lo que quedaba de él. Era como si alguien hubiera comenzado a esculpir rasgos humanos en cera y luego hubiera abandonado el proyecto a medias. Los ojos eran pozos negros que parecían absorber la poca luz que la niebla permitía pasar, y su boca era una línea irregular que se movía constantemente, como si estuviera masticando palabras que nunca pronunciaba. Cuando habló, su voz fue como el sonido de tierra cayendo sobre un ataúd. «Tranquilos, mis tesoros», murmuró al saco que se retorcía. «Pronto tendrán compañía. Pronto el mundo recordará lo que significa ser olvidado». Se alejó internándose más profundamente en el bosque, arrastrando su carga imposible. El saco dejaba un rastro en la tierra, no solo por su peso, sino porque goteaba algo que en la penumbra parecía sangre, pero que al acercarme resultó ser algo mucho peor: lágrimas. El sendero que había seguido estaba empapado de lágrimas. Esperé hasta que los sonidos de sus pasos desaparecieron completamente antes de moverme. Donde había estado el saco, la hierba estaba manchada con algo que emitía un brillo tenue en la oscuridad. Al acercarme más, pude ver que no era solo lágrimas lo que había quedado atrás, sino fragmentos de tela, la misma arpillera extraña que Thomas había encontrado. Recogí varios pedazos notando cómo se sentían tibios al tacto y parecían pulsar con vida propia. Uno de los fragmentos tenía algo escrito en él, palabras que habían sido grabadas en la tela con algo afilado. «Sarah, perdóname. No pude protegerte. Timothy O'Brien. 8 años. Nadie vino a mi funeral. Margaret Stones. Valía más que lo que hice para sobrevivir». Cada fragmento llevaba un mensaje, una última comunicación de alguien que había sido considerado insignificante por el mundo, pero que aún tenía algo importante que decir. Esa noche, de vuelta en mi oficina, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese saco moviéndose con vida propia y escuchaba esos susurros desesperados.
Había casos que desafiaban la lógica, casos que bordeaban lo sobrenatural, pero esto era diferente. Esto era una violación de las leyes fundamentales de la realidad. Pasé horas examinando los fragmentos de tela bajo una lupa, tratando de entender su naturaleza. El material parecía ser arpillera ordinaria, pero había propiedades en él que no podía explicar. Las fibras se movían ocasionalmente, como si respondieran a algún estímulo invisible. Cuando acerqué una vela al material, las palabras grabadas brillaron momentáneamente con una luz propia. Más inquietante aún, cuando toqué directamente uno de los fragmentos, experimenté algo que solo puedo describir como un destello de memoria que no era mía. Vi a un hombre mayor sentado solo en una habitación pequeña, escribiendo una carta que nunca sería enviada. Sentí su soledad, su desesperación por ser recordado, su terror de desaparecer sin dejar rastro. A la mañana siguiente, decidí que necesitaba ayuda. Envié un telegrama a mi viejo amigo el Dr. Nathaniel Morse, un médico que había estudiado casos de histeria colectiva y fenómenos psicológicos inexplicables. Si alguien podía arrojar luz sobre lo que había presenciado, era él. El Dr. Morse era un hombre de unos 60 años, con cabello plateado y barba cuidadosamente recortada. Había estudiado en la Universidad de Edimburgo y posteriormente en Montpellier, Viena, donde había trabajado con algunos de los primeros investigadores de fenómenos psicológicos. Su reputación en los círculos médicos londinenses era impecable, pero también era conocido por su interés en casos que otros médicos preferían evitar. Morse llegó esa misma tarde con su maletín médico y su escepticismo científico intactos. Era un hombre alto y delgado, que se movía con la precisión de alguien que había pasado décadas realizando procedimientos médicos delicados. Sus ojos, grises y penetrantes, parecían capaces de ver a través de cualquier engaño o autoengaño. «Almanaque», dijo mientras se acomodaba en la silla frente a mi escritorio. «Tu telegrama fue intrigante. Hablas de fenómenos que desafían la explicación científica. Sabes que soy un hombre de ciencia, pero también sé que has resuelto casos que han confundido a Scotland Yard durante años». Le mostré los fragmentos de tela y le conté todo lo que había presenciado en el bosque. Morse examinó cada pieza de evidencia con la meticulosidad de un cirujano, usando una lupa que sacó de su maletín para estudiar las fibras y las inscripciones. Después de escuchar mi relato completo, permaneció en silencio durante varios minutos, fumando su pipa con la concentración de quien está desenmarañando un problema particularmente complejo. «Almanaque», dijo finalmente, «lo que describes suena a delirio, pero te conozco desde hace años y sé que no eres hombre dado a fantasías. Si realmente existe este coleccionista, entonces estamos ante algo que desafía todo lo que creemos saber sobre la naturaleza humana. ¿Crees que es posible que alguien pueda recoger personas vivas y mantenerlas en un saco? Médicamente sería imposible. El espacio, la falta de aire, la presión, ningún ser humano podría sobrevivir en esas condiciones. Pero hizo una pausa mirando por la ventana hacia las calles que comenzaban a sumergirse en la oscuridad. Hay relatos antiguos, leyendas sobre entidades que se alimentan no de carne humana, sino de algo mucho más fundamental, de la misma esencia de lo que nos hace existir. ¿Estás hablando de algo sobrenatural? Estoy hablando de algo que nuestros antepasados conocían, pero que nosotros, en nuestra arrogancia científica, hemos elegido olvidar. Hay fuerzas en este mundo que operan según leyes que aún no comprendemos. Y si este coleccionista es lo que creo que es, entonces los pobres desgraciados en ese saco pueden estar experimentando algo mucho peor que la muerte. Morse se levantó y caminó hacia mi librería, examinando los títulos hasta encontrar lo que buscaba. Un volumen encuadernado en cuero sobre folclore europeo que había adquirido años atrás durante una investigación anterior. «Aquí», dijo, abriendo el libro en una página específica. Los eslavos tenían un término, Posablieni Chubar, el guardián de los olvidados. Se decía que cuando una sociedad se volvía tan cruel que comenzaba a tratar a ciertos miembros como si fueran invisibles, se manifestaba una entidad que tomaba sobre sí misma la tarea de preservar a estos olvidados. ¿Preservarlos cómo? Manteniéndolos en un estado entre la vida y la muerte, donde no podían morir, pero tampoco podían vivir verdaderamente. Era considerado tanto una maldición como una bendición, una forma de asegurar que no fueran completamente borrados de la existencia, pero al costo de una agonía eterna. Morse cerró el libro y me miró directamente a los ojos. Pero había algo más en estas leyendas. Se decía que el guardián de los olvidados solo podía ser derrotado por alguien que estuviera dispuesto a recordar genuinamente a sus víctimas. No solo conocer sus nombres,
sino entender sus historias, honrar sus vidas y asegurar que fueran recordados de manera que restaurara su humanidad. Y cuando eso ocurría, el guardián supuestamente se desvanecía, liberando a sus víctimas para que pudieran encontrar paz en la muerte verdadera. Pero también se decía que quien realizara esta tarea cargaría para siempre con el peso de esas memorias. Se convertiría en el guardián viviente de los olvidados. Esa noche, armado con el conocimiento de Morse y mi propia determinación, regresé al bosque. Esta vez estaba preparado para seguir al coleccionista hasta su guarida, sin importar dónde me llevara. Llevé conmigo una linterna sorda, una pistola, aunque dudaba de su efectividad contra lo que fuera que estaba cazando, y un frasco de agua bendita que había conseguido del padre Mackenzie, un sacerdote irlandés que había visto demasiadas cosas inexplicables para ser completamente escéptico. También llevé algo más, un cuaderno nuevo donde había comenzado a escribir todo lo que sabía sobre las víctimas del coleccionista, sus nombres, sus historias fragmentarias, cualquier detalle que hubiera podido recopilar sobre sus vidas. Si Morse tenía razón sobre las leyendas, este cuaderno podría ser mi arma más poderosa. La luna nueva había sumergido el bosque en una oscuridad que parecía tener sustancia propia. Cada paso que daba sonaba amplificado en el silencio sepulcral, como si la naturaleza misma hubiera decidido contener la respiración. El aire estaba cargado de humedad y algo más, una sensación de expectativa, como si el bosque mismo supiera que algo importante estaba a punto de ocurrir. Había estado esperando en el mismo claro desde las 10 de la noche, oculto detrás del mismo roble, que me había servido de refugio la noche anterior. El frío noviembre me calaba hasta los huesos, pero era un frío que iba más allá de la temperatura. Era el frío que emana de lugares donde han ocurrido cosas terribles. El tiempo pasó con una lentitud agonizante. Cada sonido, el crujir de cié, una rama, el susurro del viento entre las hojas muertas, el grito lejano de un búho, parecía amplificado hasta volverse ensordecedor. Mi mente comenzó a jugar trucos conmigo, viendo formas que se movían en la penumbra que resultaron ser sombras, escuchando voces que eran solo el viento. Pasada la medianoche, escuché los pasos. No eran pasos normales. Había un ritmo en ellos, una cadencia que sugería que quien se acercaba estaba cargando un peso considerable. Pero también había algo más, un sonido de arrastre, como si algo fuera jalado por el suelo junto con cada paso. Era el sonido de Piesis, una existencia que había sido reducida a su función más básica, cargar, siempre cargar. El coleccionista emergió de la niebla como una pesadilla materializada. Esta vez pude verlo más claramente, y lo que vi me hizo cuestionar mi propia cordura. No era completamente humano, de eso estaba seguro ahora. Su forma era fluida, como si su cuerpo fuera más una sugerencia de forma humana que una realidad física definida. Los harapos que lo cubrían se movían con vida propia, ondulando como si estuvieran sumergidos en agua invisible. Su cara cambiaba constantemente, como si no pudiera decidir qué apariencia adoptar. A veces parecía ser un hombre mayor con barba gris, otras veces una mujer de mediana edad con ojos tristes y ocasionalmente algo que no era humano en absoluto. Era como si estuviera compuesto por fragmentos de todas las personas que había coleccionado, una amalgama de identidades perdidas. Pero lo que más me perturbó fue el saco. No solo se movía, pulsaba. Como un corazón gigantesco, se contraía y expandía con un ritmo hipnótico y nauseabundo. Y de su interior, más claro que nunca, salían las voces. No eran gritos de dolor físico. Eran lamentos de almas que habían perdido algo fundamental, algo que los definía como seres humanos. Era el sonido de la esperanza muriendo lentamente, de la identidad disolviéndose hasta no dejar más que conciencia pura atrapada en un vacío sin forma. Mamá, ¿dónde estás? No puedo encontrarte. Mi tienda. Trabajé tanto en mi tienda. ¿Alguien se acuerda de mi tienda? Elizabeth, mi querida Elizabeth. Sigues esperándome. Tengo miedo, tanto miedo, y está tan oscuro. Aquí, las voces se superponían unas con otras, creando una sinfonía de desesperación que amenazaba con arrastrarme hacia la locura. Pero también había algo más en esas voces. Un hambre. No de comida o bebida, sino de reconocimiento, de validación, de la simple confirmación de que habían existido. El coleccionista se detuvo en el centro del claro y, para mi horror, giró, la cabeza directamente hacia mi escondite. Sus ojos, si es que esos pozos de negritud podían llamarse ojos, se clavaron en los míos a través de la distancia y la niebla. Detective Almanaque. Su voz llegó hasta mí sin que moviera los labios.
resonando directamente dentro de mi cráneo como un eco en una catedral vacía. Sabía que vendrías. Los que se recuerdan a sí mismos siempre vienen. Mi mano se movió instintivamente hacia la pistola, pero una fuerza invisible me paralizó. No era miedo, aunque el terror me atravesaba como una hoja de hielo, sino algo más fundamental. Era como si mi voluntad hubiera sido desconectada de mi cuerpo, como si hubiera dejado de ser el autor de mis propias acciones. No tengas miedo, continuó la voz en mi cabeza, ahora con un tono que podría haber sido reconfortante si no hubiera venido de esa abominación. No he venido por ti. Aún no. Tu tiempo llegará cuando hayas cumplido tu propósito. ¿Qué? ¿Propósito? Logré articular, sorprendido de poder hablar. Mi voz sonó extraña en mis propios oídos, como si viniera de muy lejos, el mismo que todos los que se recuerdan a sí mismos. Ser testigo, dar cuenta, asegurar que alguien sepa lo que realmente significa existir cuando el mundo ha decidido que no existes. El coleccionista comenzó a moverse de nuevo, pero esta vez no se alejó. Se dirigió directamente hacia un grupo de árboles en el extremo oriental del claro, donde la oscuridad parecía más densa que en cualquier otro lugar. Con un movimiento que desafió toda lógica física, simplemente se desvaneció entre las sombras, como si hubiera sido absorbido por la oscuridad misma. La parálisis que me había mantenido inmóvil se desvaneció instantáneamente. Esperé varios minutos antes de moverme, escuchando cualquier sonido que pudiera indicar que el coleccionista había regresado, pero el silencio del bosque había vuelto a su estado normal, si es que algo sobre este lugar podía considerarse normal. Me acerqué al lugar donde había desaparecido y descubrí algo que no había visto en mis exploraciones previas. Una abertura en la tierra, oculta por raíces entrelazadas y hojas muertas. No era una cueva natural. Había sido excavada, ampliada, moldeada por manos, o lo que fuera que el coleccionista usara en lugar de manos. La entrada era apenas lo suficientemente ancha para que un hombre pasara arrastrándose, pero se oscurecía rápidamente hasta volverse un túnel que descendía hacia las entrañas de la tierra. El aire que salía de la abertura llevaba olores que no podía identificar: humedad, tierra y algo más. Algo que olía a desesperación destilada, a lágrimas secas, a tiempo detenido. Sabía que debería haber regresado, conseguido refuerzos, planificado un abordaje más seguro. Pero también sabía que cada momento que pasaba, las voces en el saco se hacían más débiles, más desesperadas. Thomas Whitlow y los otros estaban ahí abajo, en algún lugar de esa oscuridad que parecía tener vida propia. Encendí mi linterna y comencé el descenso. El túnel descendía en una espiral suave pero constante, tallado en la tierra con una precisión que hablaba de años, quizás décadas de trabajo. Las paredes estaban reforzadas con maderas que habían adquirido un tono negro por la edad y la humedad. Pero lo que más me perturbó fueron los objetos incrustados en las paredes como si fueran parte de la estructura misma. Había botones de pez, todos los tamaños y colores, monedas de diversas denominaciones y periodos, pequeños cachivaches personales que probablemente habían pertenecido a las víctimas, un anillo de boda simple, un reloj de bolsillo con la cadena rota, un pequeño crucifijo de madera, una muñeca de trapo tan pequeña que había pertenecido a un niño. Cada objeto parecía pulsar con la misma vida extraña que había sentido en los fragmentos de tela. Cuando acerqué mi linterna a algunos de estos objetos, pude ver que tenían grabados pequeños mensajes. Para Sara, con todo mi amor. William, papá me regaló esto por mi cumpleaños. Timothy, mi única posesión valiosa. Margaret. Era como si el túnel mismo fuera un museo de vidas olvidadas. Cada objeto un testimonio de una existencia que había sido considerada insignificante por el mundo exterior. A medida que descendía, el aire se hacía más espeso, más difícil de respirar. Pero peor que la falta de oxígeno era la sensación creciente de que estaba entrando en un lugar que existía fuera de las leyes normales del espacio y el tiempo. Los sonidos se comportaban de manera extraña. Mis pasos parecían llegar a mis oídos con un retraso de varios segundos, como si el eco tuviera que viajar a través de dimensiones adicionales para alcanzarme. También comencé a escuchar otros sonidos, susurros lejanos que parecían venir de las paredes mismas, el sonido ocasional de algo arrastrándose y algo que sonaba peligrosamente similar a sollozos ahogados. Después de lo que me pareció una eternidad, pero que probablemente fueron solo 15 minutos, el túnel se abrió hacia una caverna natural de proporciones imposibles. Mi linterna, que había sido suficiente para iluminar el túnel, parecía ridículamente inadecuada en este espacio que se extendía más allá de lo que mi débil luz podía alcanzar. Pero no necesitaba luz para saber que no estaba solo. Las voces.
Estaban por todas partes ahora, llenando el aire con susurros y lamentos que creaban una sinfonía de desesperación. Gradualmente mis ojos se ajustaron a la penumbra, y lo que vi me hizo tambalear. La caverna estaba llena de sacos, docenas de ellos, quizás cientos, colgando del techo por cuerdas que parecían crecer de la roca misma como si fueran raíces invertidas. Cada saco se movía con el ritmo errático de vida atrapada, y de cada uno salían las mismas voces desesperadas que había escuchado en el bosque. Pero aquí, multiplicadas por cientos, creaban un coro de agonía que amenazaba con destrozar mi cordura. Los sacos variaban en tamaño. Algunos eran pequeños, apenas del tamaño de un niño. Otros eran enormes y se movían con el peso de múltiples ocupantes. Algunos colgaban inmóviles, y de estos no salía ningún sonido. Con horror, me di cuenta de que estos probablemente contenían a aquellos que habían sido olvidados tan completamente que incluso el coleccionista no podía mantenerlos en su estado de preservación forzada. En el centro de la caverna, en una especie de altar hecho de piedras apiladas con precisión imposible, estaba el coleccionista. No estaba haciendo nada visible, solo permanecía inmóvil como una estatua grotesca, pero podía sentir que estaba alimentándose, no de comida, en ningún sentido físico, sino de algo mucho más fundamental. Se estaba alimentando del olvido. Cada vez que alguien en el mundo exterior dejaba de recordar a una de las personas en los sacos, cada vez que un nombre se desvanecía de la memoria colectiva, cada vez que una vida se volvía tan insignificante, que dejaba de existir en el reconocimiento de otros, el coleccionista crecía un poco más fuerte. Y entonces lo entendí todo. No estaba secuestrando a estas personas por maldad o locura. Las estaba preservando. En un mundo que había decidido que no valían la pena de ser recordadas, él se había erigido como su guardián. Las mantenía en un estado de existencia suspendida, ni vivas ni muertas, pero preservadas para siempre, en su conciencia colectiva. Era un acto de compasión distorsionada hasta volverse monstruosa. Ahora entiendes, la voz del coleccionista resonó en mi mente sin que se moviera de su posición en el altar. Su voz ahora tenía múltiples tonos, como si estuviera hablando con las voces de todas sus víctimas al mismo tiempo. Vine a este mundo cuando el olvido se volvió un arte, cuando la sociedad decidió que algunas vidas no merecían ser vividas, que algunas muertes no merecían ser lloradas. Me acerqué un paso, mi linterna temblando en mi mano. El aire en la caverna era tan denso que cada respiración requería un esfuerzo consciente. Pero esto no es preservación, logré decir, mi voz sonando pequeña y perdida en la inmensidad de la caverna. Es tortura. ¿Tortura? La risa que siguió no tenía nada de humano. Era el sonido de cientos de voces riéndose al mismo tiempo, pero sin alegría, sin humor, sin nada que sugiriera que había sido producida por seres que alguna vez habían conocido la felicidad. ¿Crees que la nada es mejor que esto? ¿Crees que dejar que se desvanezcan completamente de la realidad es más compasivo que darles un lugar donde existir para siempre? Déjalos ir. No puedo. Por primera vez hubo algo que podría haber sido dolor en la voz del coleccionista. Una vez que el mundo los olvida completamente, una vez que no queda ni una sola persona que los recuerde, dejan de existir. Se desvanecen, no solo de la vida, sino de la historia misma, como si nunca hubieran nacido. Yo soy lo único que se interpone entre ellos y la no existencia total. Me moví hacia uno de los sacos más cercanos y el coleccionista no hizo nada para detenerme. El saco colgaba a la altura de mis ojos, moviéndose suavemente como si respirara. Acerqué mi oído a la arpillera gruesa y escuché claramente la voz de un hombre mayor. Por favor, solo quiero que alguien sepa que existí. Mi nombre era William Hardwell. Tuve una esposa, Sarah. Murió hace 10 años. Y nadie me recuerda ya. Por favor, solo recuérdenme. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. La voz se repetía una y otra vez, como un disco fonográfico rayado, la misma súplica desesperada por reconocimiento, por existencia, por importancia. ¿Ves?, murmuró el coleccionista. Les doy lo que más desean, ser recordados, para siempre. Pero no de la manera correcta, repliqué, mi voz quebrada por la emoción. No así. Entonces, ¿cómo? ¿Quién más los recordará? ¿Tú? ¿Por cuánto tiempo? Hasta que tú también mueras y seas olvidado. Al menos conmigo su existencia es eterna. Fue entonces cuando noté algo que el coleccionista había pasado por alto en su monólogo autojustificatorio. Algunos de los sacos habían dejado de moverse. El silencio que venía de ellos no era paz, era la ausencia total de existencia.
Incluso él, en su papel de preservador de los olvidados, no podía mantenerlos indefinidamente. Están muriendo de todas formas, le dije. Tu método no funciona. Por primera vez desde que había comenzado nuestra conversación, el coleccionista mostró algo parecido a la incertidumbre. Su forma fluida vaciló, adoptando momentáneamente la apariencia de un hombre muy viejo y muy cansado. No mueren, no pueden morir. Yo los mantengo, los mantienes en agonía, interrumpí. Y eventualmente incluso esa agonía se desvanece. ¿Cuántos has perdido ya? ¿Cuántos se han desvanecido mientras intentabas preservarlos? El silencio que siguió fue más terrible que cualquier grito. En ese silencio pude escuchar el sonido de una filosofía entera colapsando sobre sí misma. Aproveché su confusión para moverme más profundamente en la caverna. La luz de mi linterna reveló más horrores. Pilas de sacos vacíos en los rincones, como cáscaras desechadas de vidas que incluso el coleccionista no había podido preservar. Había también objetos más grandes, muebles, herramientas, incluso lo que parecía ser parte de una tienda entera, todo amontonado sin orden aparente. Esto era de alguien, murmuré, tocando una mesa de carpintero cuidadosamente labrada. Inmediatamente fui golpeado por otra visión. Un hombre mayor trabajando amorosamente la madera, creando muebles que esperaba durarían generaciones. Su taller había sido su mundo entero, y cuando murió sin herederos, todo había sido considerado basura por los liquidadores de patrimonio. Benjamin Crowe, dijo el coleccionista, apareciendo súbitamente a mi lado sin hacer ningún sonido. Fue carpintero durante 50 años. Cuando murió, nadie reclamó su cuerpo. Su taller fue vaciado y vendido por centavos. Yo preservé lo que pude. Pero ¿dónde está él? El coleccionista señaló hacia uno de los sacos inmóviles en 1900. El techo se desvaneció hace 6 meses. Incluso mi memoria no fue suficiente para mantenerlo una vez que todo rastro de su existencia fue borrado del mundo exterior. Entonces murmuré, ¿qué propones? ¿Que los deje ir para que se desvanezcan inmediatamente? Propongo que les des la elección. El coleccionista me miró con lo que podría haber sido sorpresa. ¿La elección? Entre el olvido y la posibilidad de ser recordado correctamente. Lo que siguió fue quizás la conversación más extraña de mi vida. Durante las siguientes 2 horas, el coleccionista y yo recorrimos la caverna, deteniéndonos ante cada saco para escuchar las voces de sus habitantes. Cada persona atrapada tenía una historia, una razón por la cual el mundo había decidido olvidarla. Estaba William Hartwell, el viudo que había perdido su trabajo como empleado de oficina cuando su vista comenzó a fallar. Había gastado sus ahorros cuidando a su esposa Sarah durante su última enfermedad, y después de su muerte se había encontrado completamente solo. Sin referencias de trabajo debido a su ausencia prolongada, sin familia que lo respaldara, había perdido gradualmente su apartamento, su posición social y finalmente su dignidad. Trabajé para la misma compañía durante 30 años, me dijo su voz desde el interior del saco. Nunca falté a un día de trabajo hasta que Sarah se enfermó. Pero cuando traté de regresar, me dijeron que ya no me necesitaban, que había empleados más jóvenes, más eficientes, como si 30 años de servicio leal no significaran nada. Su historia era típica de muchas que escuché esa noche. Personas que habían vivido vidas respetables hasta que las circunstancias, enfermedad, edad, pérdida de empleo, muerte de seres queridos, las habían empujado hacia los márgenes de la sociedad. Margaret Stones tenía una historia diferente, pero igualmente trágica. Había sido prostituta, pero no por elección. Huérfana desde los 12 años, había sido expulsada del orfanato a los 16 sin habilidades marketables o apoyo familiar. La prostitución había sido su única opción de supervivencia en un mundo que no ofrecía alternativas a las mujeres jóvenes sin recursos. La gente me miraba como si fuera menos que humana. Su voz era apenas un susurro lleno de dolor, como si mi valor se hubiera reducido a una sola cosa. Pero yo tenía sueños. Quería aprender a leer. Quería tener una tienda pequeña. Quería ser más que lo que las circunstancias me obligaron a hacer. Thomas Whitlow, cuya hermana Marta había iniciado mi investigación, tenía la historia quizás más dolorosa de todas. Había sido un soldado que había servido en Afganistán, pero una herida en la pierna lo había dejado con una cojera permanente que había terminado su carrera militar. Sin pensión adecuada y con habilidades que no se transferían fácilmente, a la vida civil había luchado por encontrar trabajo. Luché por la reina y el país, me dijo con una amargura que cortaba como un cuchillo. Dejé parte de mí mismo en esas montañas malditas, pero cuando regresé, nadie quería contratar a un soldado lisiado.
dicen que aprecian nuestro servicio, pero cuando necesitamos ayuda, nos tratan como si fuéramos un inconveniente. También estaba Timothy O'Brien, un niño de apenas 8 años cuya historia me destrozó el corazón. Había sido huérfano de padres irlandeses que habían muerto en el cruce a Londres. El orfanato había estado sobrepoblado y Timothy había sido uno de varios niños perdidos en el sistema, olvidado en los registros burocráticos hasta que simplemente dejó de existir oficialmente. Solo quería que alguien me leyera cuentos. Su voz era pequeña y perdida. Los otros niños tenían visitas los domingos, pero nadie venía a verme. Traté de ser bueno, de hacer todo lo que me pedían, pero nunca fue suficiente para que alguien me quisiera. Cada historia que escuché esa noche añadía otra capa a mi comprensión de lo que había creado al coleccionista. No era solo la pobreza o la marginalización. Era la invisibilidad sistemática de personas que habían sido clasificadas como descartables por una sociedad que valoraba solo ciertos tipos de contribución. Pero también escuché algo más en esas voces. Hambre. No de comida o comodidad física, sino de reconocimiento, de validación, de la simple confirmación de que sus vidas habían tenido significado. La elección, expliqué mientras examinábamos un saco que contenía a una mujer llamada Adelaide Fletcher, quien había sido empleada doméstica hasta que una enfermedad la había desfigurado, no es entre el olvido y la preservación forzada. Es entre el olvido y la posibilidad de ser recordado correctamente. ¿Y cómo propones hacer eso? El coleccionista había adoptado una forma más estable ahora, la de un hombre de mediana edad con ropas simples pero dignas. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo pozos de una tristeza infinita, documentando sus historias, asegurándome de que queden registros escritos de sus vidas, de sus luchas, de su humanidad, no preservando sus conciencias en agonía eterna, sino preservando su memoria de una forma que pueda ser compartida, que pueda ser conocida. Saqué el cuaderno que había traído conmigo, lleno de notas sobre cada víctima que había logrado identificar. Cada persona aquí tenía una historia que merece ser contada. William Hardwell no era solo un hombre que murió solo, era un esposo, devoto que sacrificó todo por la mujer que amaba. Margaret Stones no era solo una prostituta, era una sobreviviente que mantuvo su dignidad en circunstancias imposibles. Thomas Whitlow no era solo un mendigo, era un héroe de guerra que fue abandonado por el país al que sirvió. El coleccionista permaneció en silencio durante largos minutos, procesando esta idea que claramente nunca había considerado. ¿Pero quién leerá esas historias? ¿Quién se preocupará por los olvidados cuando hay tantos otros que reclaman atención? No lo sé, admití, pero al menos tendrán la oportunidad. Al menos existirá la posibilidad de que alguien en 1817, algún momento, encuentre valor en sus vidas. Eso es más de lo que tienen ahora. Fue entonces cuando algo extraordinario ocurrió. Uno por uno, los sacos comenzaron a detenerse. No porque sus ocupantes hubieran muerto, sino porque había comenzado un diálogo. Cada persona atrapada podía escuchar nuestra conversación, y cada una comenzó a expresar su elección. William Hardwell fue el primero. Sí, por favor. Quiero que mi historia sea contada. Quiero que alguien sepa que Sarah y yo fuimos felices, aunque solo fuera por un tiempo. Margaret Stone siguió. He estado avergonzada tanto tiempo. Pero quizás, si alguien conoce toda mi historia, entenderán que no siempre fui lo que me convertí. Thomas Whitlow. Mi hermana Marta. Díganle que traté de hacer lo correcto. Al final. Díganle que la amé. Timothy O'Brien. ¿Podrían contar la historia de cómo quería aprender a leer? Quizás otros niños como yo se sentirán menos solos. Adelaide Fletcher. Trabajé en esa casa durante 20 años. Cuidé a 3 generaciones de esa familia. Quiero que alguien recuerde que fui más que mi enfermedad. Benjamin Crow. Mis muebles. Hice cada pieza con amor. Si alguien pudiera saber eso, que cada mesa, cada silla fue hecha con esperanza de que duraría, uno por uno. Cada voz en la caverna se alzó para elegir la liberación sobre la preservación, la posibilidad de un recuerdo genuino sobre la certeza de una existencia. Torturada, el coleccionista escuchó cada elección con lo que solo podía describir como una tristeza infinita. Entonces, murmuró finalmente, he estado equivocado todo este tiempo. Pensé que cualquier existencia era mejor que ninguna existencia, pero les estaba negando no solo la muerte, sino la posibilidad de una vida después de la muerte. Una vida en la memoria, confirmé. Una vida en las historias que se cuentan sobre ellos. El coleccionista se acercó al altar central y por primera vez lo vi cambiar de forma de manera deliberada.
La figura fluida e inestable comenzó a estirarse, a adoptar una forma más humana. Los harapos se transformaron en ropas simples pero dignas. Los pozos negros que habían sido sus ojos se llenaron de algo que podría haber sido compasión. Muy bien, dijo, y esta vez su voz salió de sus labios en lugar de resonar en mi mente. Era una voz cansada pero también aliviada, como la de alguien que finalmente se había permitido dejar de cargar un peso imposible. Pero necesito una promesa, detective Almanaque. Necesito saber que realmente harás lo que dices, que sus historias serán contadas. Te lo prometo. ¿Y qué pasa conmigo? Cuando libere a todos los olvidados, cuando ya no tenga un propósito, ¿qué me queda? Fue entonces cuando me di cuenta de la verdad más profunda de toda esta situación. Tú también fuiste olvidado una vez, dije. Tú también fuiste alguien que el mundo decidió que no valía la pena recordar. Y te transformaste en esto porque era la única manera de asegurar que los otros como tú no desaparecieran completamente. El coleccionista no. El hombre que había sido antes de convertirse en el coleccionista asintió lentamente. Mi nombre era Edmund Blackwood. Era trabajador social en los primeros refugios de Londres. Veía a estas personas todos los días y veía cómo el mundo las trataba, como desechos humanos. Cuando morí, cuando fui olvidado, regresé porque no podía soportar la idea de que otros sufrieran el mismo destino. Entonces tu historia también merece ser contada. Tu compasión, aunque se distorsionó, vino de un lugar real de amor. Por los abandonados. Edmund Blackwood sonrió, una expresión extraña en un rostro que había sido tan grotesco momentos antes. Entonces supongo que mi trabajo aquí ha terminado. Lo que siguió fue un proceso que desafió toda descripción racional. Uno por uno, Edmund Blackwood abrió cada saco. No había cuerpos físicos adentro. Eso había sido imposible desde el principio. En su lugar había esencias, formas de luz pálida que representaban las almas de los olvidados. La primera alma en ser liberada fue la de William Hartwell. Emergió del saco como una luz dorada suave, tomando momentáneamente la forma de un hombre mayor con ojos gentiles. Se acercó a mí, y aunque no habló, pude sentir su gratitud como una calidez que me llenó desde adentro. «Gracias», murmuró, con una voz que sonaba como viento a través de campanillas. Alguien finalmente escuchó. Margaret Stones apareció como una luz plateada, tomando la forma de una mujer joven. No como había sido al final de su vida, sino como había sido en sus sueños antes de que las circunstancias la hubieran transformado. Había una dignidad en su postura que hablaba de la persona que había querido ser. «Cuente mi historia completa», me pidió. No solo lo que tuve que hacer para sobrevivir, sino lo que quería hacer. Lo que quería ser. Thomas Whitlow emergió como una luz azul brillante, en la forma de un soldado joven y fuerte antes de que la guerra y la pobreza lo hubieran quebrado. «Dígale a Marta que estoy en paz», me dijo. «Y dígale que su amor fue lo único que me mantuvo humano hasta el Cis Penalise Final». Timothy O'Brien fue quizás la más conmovedora de todas las liberaciones. Emergió como una luz dorada pura, tomando la forma de un niño con ojos llenos de curiosidad y esperanza. «¿Podría contar mi historia a otros niños?», preguntó con una voz que era como música. «Para que sepan que incluso cuando se sienten solos, alguien los recuerda». Cada alma permaneció flotando en el aire por un momento, mirándome con gratitud infinita, antes de desvanecerse en una luz dorada que me llenó de una calidez que no había sentido en años. No era muerte lo que estaba presenciando, era liberación, cuando el último saco fue abierto y la última alma liberada. Edmund Blackwood se dirigió hacia mí por última vez. «Recordaré mi promesa», le dije. «Cada una de sus historias será documentada, y yo recordaré que existe al menos una persona en este mundo que entiende que todos los seres humanos merecen ser recordados, sin importar cuán invisibles hayan sido en vida. ¿Qué pasará contigo ahora? Ahora puedo descansar. Durante décadas, he cargado con el peso de preservar a los olvidados, pero nunca entendí que estaba preservando su sufrimiento en lugar de honrar sus vidas. Tú me has mostrado una manera mejor». Edmund Blackwood comenzó a brillar con la misma luz dorada que habían emitido las almas liberadas. «Cuente mi historia también, detective Almanaque. Cuente la historia de alguien que amaba tanto a los olvidados, que se convirtió en un monstruo tratando de protegerlos. Quizás otros aprendan de mis errores. ¿Y cómo debería recordarte? ¿Como el coleccionista o como Edmund Blackwood? Como ambos. El coleccionista fue lo que me convertí cuando perdí la esperanza. Edmund Blackwood es quien siempre fui en mi corazón. Ambos son parte de la historia.
Edmund Blackwood se desvaneció como habían hecho las almas antes que él, pero no antes de que viera en sus ojos algo que no había estado ahí antes. Paz. Quedé solo en la caverna vacía, rodeado por docenas de sacos de arpillera vacíos que se desintegraban lentamente hasta convertirse en polvo. El silencio era diferente ahora. No era el silencio de la desesperación, sino el silencio de la resolución. Los objetos personales incrustados en las paredes del túnel comenzaron a brillar suavemente, cada uno contando su propia pequeña historia, de una vida que había sido importante para alguien. Recogí tantos como pude cargar. El anillo de William Hartwell, la pequeña muñeca de Timothy O'Brien, las herramientas de carpintería de Benjamin Crow. Cada objeto sería parte de las historias que iba a contar. Salí del túnel cuando los primeros rayos del amanecer comenzaban a filtrarse a través de los árboles del bosque de Epping. El mundo parecía diferente, como si hubiera sido lavado por una lluvia que limpiaba no solo la superficie, sino la esencia misma de las cosas. La entrada al túnel se había sellado detrás de mí, como si nunca hubiera existido. El claro donde había visto al coleccionista por primera vez estaba lleno de flores silvestres que definitivamente no habían estado ahí la noche anterior. Durante las siguientes semanas cumplí mi promesa. Documenté cada historia que había escuchado en esa caverna. Rastreé los registros existentes de cada vida. Entrevisté a Martha Whitlow y a cualquier otra persona que pudiera agregar detalles a estas biografías de los olvidados. El proceso fue más complejo de lo que había anticipado. Encontrar información sobre personas que habían sido sistemáticamente ignoradas por la sociedad requería creatividad y persistencia. Pasé días en archivos polvorientos, busqué en registros de iglesias, entrevisté a empleadores anteriores, vecinos y cualquiera que pudiera haber tenido incluso una interacción breve con estas personas. Agnes Marlowe, la mujer del vagón, de tren abandonado, resultó ser una fuente invaluable de información. Su memoria, aunque fragmentada por el efecto del olvido sobrenatural, conservaba detalles importantes sobre muchas de las víctimas. Silas Brewer del Broken Crown también pudo proporcionar información sobre varios de los hombres que habían frecuentado su establecimiento. Pero lo más revelador fue lo que descubrí cuando comencé a buscar más profundamente en los registros oficiales. Las alteraciones que había notado en los expedientes policiales eran parte de un patrón más grande. Alguien con acceso significativo a los sistemas burocráticos de Londres había estado sistemáticamente borrando evidencia de la existencia de estas personas. Al principio pensé que podría ser parte del efecto sobrenatural del coleccionista, pero cuando continué investigando, descubrí algo más inquietante. Las alteraciones habían comenzado antes de las desapariciones. Había una conspiración muy humana para hacer que ciertas personas fueran invisibles al sistema oficial. Seguí este hilo hasta llegar a Percival Harrington, un funcionario de nivel medio en la Oficina de Registros Públicos. Harrington había estado recibiendo pagos de varios individuos adinerados para limpiar los registros de personas que consideraban indeseables. Familias prominentes que querían borrar el rastro de parientes empobrecidos, empresarios que querían eliminar evidencia de trabajadores lesionados, propietarios que querían hacer desaparecer a inquilinos problemáticos. El coleccionista había sido tanto síntoma como respuesta a esta corrupción sistemática. Había emergido en un mundo donde el olvido de los inconvenientes se había vuelto un servicio comercializable. Publiqué sus historias en panfletos que distribuí por todo Londres, sin cobrar un centavo. Algunos fueron desechados inmediatamente, pero otros encontraron lectores que se sintieron conmovidos por estas vidas que habían pasado desapercibidas. Gradualmente las historias comenzaron a circular, a ser compartidas, a ser recordadas. William Hartwell, que había amado a su esposa, Sarah hasta el final. Margaret Stones, que había enviado dinero a sus padres en Irlanda incluso cuando ella misma no tenía dónde dormir. Thomas Whitlow, que había encontrado el valor para investigar un misterio que podría haberlo destruido porque creía que alguien tenía que defender a los indefensos. Y Edmund Blackwood, cuya compasión distorsionada había nacido de una comprensión genuina del valor inherente de cada vida humana. Pero la verdadera sorpresa llegó 6 meses después cuando recibí una carta del Ministerio del Interior. Aparentemente, mis investigaciones sobre la crisis de personas sin hogar en Londres habían llamado la atención de algunos reformadores sociales. Se estaban estableciendo nuevos refugios, nuevos programas para asegurar que las personas vulnerables no cayeran en las grietas del sistema social. La investigación sobre Percival Harrington había llevado a un escándalo que había resultado en reformas significativas en los sistemas de registro público. Ya no sería tan fácil para los poderosos hacer que los inconvenientes simplemente desaparecieran de los registros oficiales.
Las historias de los olvidados habían inspirado cambios en el mundo de los vivos. Mientras escribo estas últimas líneas, con la luz de gas parpadeando en mi oficina de Baker Street y el sonido de la vida londinense filtrándose a través de las ventanas, me doy cuenta de que este caso me cambió de maneras que aún estoy descubriendo. Aprendí que el verdadero horror no está en los monstruos que nos amenazan desde las sombras, sino en nuestra capacidad de convertirnos en monstruos nosotros mismos a través de la indiferencia. El coleccionista no era el villano de esta historia, era su víctima más trágica. El verdadero enemigo era un sistema social que había decidido que algunas vidas no valían la pena de ser vividas, que algunas muertes no valían la pena de ser lloradas. Un sistema que había creado tantos olvidados que había generado su propio guardián sobrenatural. Pero también aprendí que la esperanza es posible incluso en las circunstancias más desesperadas. Que una sola persona dispuesta a escuchar, a recordar, a contar las historias de los olvidados puede marcar la diferencia entre la existencia y la no existencia. El cuaderno donde documenté las historias de las víctimas del coleccionista se ha convertido en el primero de muchos. Desde entonces, he hecho de la preservación de estas historias una parte central de mi trabajo. Cada caso que resuelvo, sin importar cuán sobrenatural o inexplicable, incluye ahora un esfuerzo por entender y documentar las vidas humanas que se han visto afectadas. He establecido lo que llamo el archivo de los olvidados en mi oficina. Es una colección creciente de historias, fotografías, objetos personales y recuerdos de personas que el mundo ha decidido olvidar. Visitantes ocasionales, reformadores sociales, periodistas, incluso algunos funcionarios del gobierno vienen a examinar el archivo, y muchos se van con una comprensión renovada de la importancia de ver a todas las personas como verdaderamente humanas. Martha Whitlow se ha convertido en una visitante regular. Aunque nunca pudo recuperar a su hermano, encontró consuelo en saber que su historia fue contada y que su sacrificio final había llevado a cambios que beneficiarían a otros como él. Ha comenzado a trabajar con uno de los nuevos refugios establecidos. Después del escándalo Harrington, Agnes Marlowe ha demostrado tener una memoria extraordinaria para los detalles de las vidas de las personas marginadas. Se ha convertido en una colaboradora invaluable en la documentación de historias que de otra manera se habrían perdido para siempre. Incluso Silas Brewer ha cambiado. Su taberna se ha convertido en un lugar donde los olvidados pueden contar sus historias, donde sus vidas son valoradas y recordadas. Ha establecido lo que llama noches de memoria, donde las personas pueden venir a hablar sobre aquellos que han perdido y que temen que el mundo olvide. Cada noche antes de dormir recito los nombres: William Hardwell, Margaret Stones, Thomas Whitlow, Timothy O'Brien, Adelaide Fletcher, Benjamin Crow, Edmund Blackwood, todos los nombres que rescaté de esa caverna de olvido. Es mi manera de asegurarme de que, al menos en mi memoria, nunca volverán a estar completamente solos. Pero también he añadido nuevos nombres a esa lista. Personas que he conocido en casos posteriores, individuos cuyas historias han llegado a mi atención a través del archivo de los olvidados, vidas que de otra manera habrían pasado sin ser notadas. El Dr. Morse continúa siendo un colaborador valioso, ayudándome a entender los aspectos psicológicos de casos que involucran olvido y memoria. Ha comenzado su propia investigación sobre lo que llama amnesia social, la manera en que las sociedades pueden olvidar deliberadamente a ciertos miembros. Pero quizás el cambio más significativo ha sido en mí mismo. Ya no puedo caminar por las calles de Londres sin ver a las personas que otros ignoran. El mendigo en la esquina, la mujer mayor que hurga en la basura, el niño que vende periódicos con ropa demasiado grande. Cada uno tiene una historia que merece ser conocida. He comenzado a llevar conmigo un pequeño cuaderno donde anoto estas historias. Conversaciones breves con personas que la sociedad ha decidido que no valen la pena de ser vistas. Sus nombres, sus sueños, sus miedos, sus alegrías, todo documentado como evidencia de que existieron, de que importaron. Algunos colegas han comenzado a referirse a mí como el detective de los olvidados. Es un título que llevo con orgullo, porque he aprendido que no hay misterio más importante que el de restaurar la humanidad a aquellos de quienes se ha sido robada. La caverna, bajo el bosque de Epping, nunca ha sido encontrada por otros investigadores, a pesar de mis direcciones detalladas. Es como si hubiera existido solo el tiempo necesario para que su propósito fuera cumplido. Pero a veces, cuando el caso que estoy investigando involucra a alguien que ha sido olvidado, encuentro pequeños objetos, un botón, una moneda, un fragmento de tela, que me recuerdan que el trabajo de Edmund Blackwood continúa de una manera diferente. El coleccionista ya no existe, pero su misión, asegurar que los olvidados sean recordados, vive a través de aquellos de nosotros que hemos elegido ver lo que otros prefieren ignorar.
Y así fue como resolví uno de los casos más extraños de mi carrera. Uno que me enseñó que la línea entre monstruo y santo es a veces tan fina como la diferencia entre recordar y olvidar. Uno que me mostró que los verdaderos horrores de este mundo no son los que acechan en las sombras, sino los que construimos nosotros mismos con nuestra indiferencia. Un caso que nunca debió haber sido necesario, pero que me alegro de haber abierto. Detective Almanaque, Baker Street, Londres, diciembre de 1887.